Bueno, es jueves y te propongo que repasemos los números del día. 38% los aranceles que la Unión Europea quiere aplicar contra los autos chinos. Esto está presente también en la cumbre del G7. ¿Quiénes son los 7 países más importantes, más ricos? Excluyendo a China. Hay un frente común de esos 7 países en contra, obviamente, de China, y eso va a estar presente en las negociaciones, está entre los temas a conversar. ¿Y qué es lo que establece aquí la Unión Europea como argumento para establecer esta suba tan importante de los aranceles? Que las automotrices chinas, como por ejemplo BYD o BID, están recibiendo muchos subsidios que entonces generan una competencia desleal, por lo cual la única forma de compensar esa competencia desleal es estableciendo aranceles más altos. La realidad es que China se convirtió en muy poco tiempo en el mayor productor y exportador mundial de autos eléctricos y está amenazando a muchísimas automotrices europeas. Ni hablar que está amenazando a la propia Tesla. De hecho, superó a Tesla el último trimestre del año pasado en cantidad de ventas a nivel mundial. Bueno, esta es una primera reacción entonces. Europa subiendo los aranceles al 38% a los autos eléctricos chinos. Segundo número de hoy, seguimos en Europa, pero nos vamos a España. 486 son las personas que podrían ser beneficiadas con la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español después de muchos meses de negociaciones y de discusiones. Recordemos, la ley que le permitió a Pedro Sánchez continuar como presidente del gobierno a pesar de haber perdido las elecciones del año pasado. El compromiso fue: si los independentistas catalanes me acompañan y me dan los votos para poder permanecer en el poder, a cambio yo les voy a conseguir una amnistía que les permita, bueno, que se expíen, por supuesto, todas las penas asociadas a los delitos cometidos por insurrección, cuando quisieron separarse de forma unilateral del resto de España. Es un número mucho mayor al que creía el propio gobierno. En el gobierno se hablaba de 300 y piquito, e incluye, por supuesto, al más importante de todos, quien es hoy prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, que era el presidente de la Generalidad de Cataluña cuando se hace el referéndum unilateral que buscaba la secesión, y también otros funcionarios menores acusados de distintos delitos, de algunos de malversación de fondos, otros de terrorismo, pero todos enmarcados por esta amnistía muy generosa, hay que decirlo, en supuestamente intentos de independencia, y que como estaban todos enmarcados en intentos de la independencia, fueron incluidos en esta ley de amnistía, que habrá que ver, ahora que ya ha sido aprobada, si los tribunales la consideran legal o no. Eso quedará para el análisis de los próximos meses. Pasamos de los números a las caras, ¿te parece? Estas son las caras de hoy. Éric Ciotti, expresidente del partido Los Republicanos, que acaba de ser expulsado en el marco de una rebelión interna, pero te diría casi que de un estallido, no solo de los republicanos. Yo te diría que el resultado de las elecciones europeas del pasado domingo está haciendo colapsar a casi toda la política francesa. Es muy impresionante lo que está pasando. ¿Por qué el propio partido expulsa a Ciotti? Porque, claro, recordemos, elecciones europeas, Marine Le Pen con su agrupación nacional arrasa en las elecciones, saca más del 30% de los votos, duplica a Emmanuel Macron con su partido, que queda en segundo lugar. Y esto genera primero una crisis en el oficialismo, en el partido de Emmanuel Macron, que se da cuenta de que su proyecto empieza a peligrar, y eso lo lleva a él a convocar elecciones legislativas anticipadas en 3 semanas, ahora mismo. Pero a su vez genera reacciones muy fuertes en los otros partidos. ¿Por qué? Porque el sistema en Francia legislativo establece que se divide el número total de asambleístas por circunscripciones, de modo tal que en cada circunscripción se elige a un solo asambleísta, y además hay balotaje. ¿Qué significa? Que hay que sacar el 50% o más. Entonces,
Claro, hay que salir primero o segundo. Entrar al balotaje es el desafío. Si vos tenés muchos partidos, 5 o 6, y solo 2 pueden entrar al balotaje, hay una tendencia entonces a decir, bueno, armemos alianzas para tener más chances de ingresar al balotaje. ¿Y qué alianza propuso Ciotti? Que es el líder del partido que se llama Los Republicanos, pero que es el Partido Conservador francés. El partido que es heredero de Charles de Gaulle, que fue el partido de Jacques Chirac, que fue el partido de Nicolas Sarkozy, y que hoy tiene como presidente a Éric Ciotti. Bueno, dijo, nosotros somos de derecha, aliémonos con el partido que está más a la derecha nuestro, que es Agrupación Nacional. Claro, esto causó un escándalo, porque históricamente el Frente Nacional, que es el partido que lideraba el papá de Marine Le Pen, es decir, Jean-Marie Le Pen, era un partido considerado de extrema derecha, con antecedentes antisemitas, esto es verdad, con antecedentes xenófobos, y entonces todo el resto de la política trataba de excluirlo. Bueno, lo que dijo este es, no lo excluyamos, de hecho, hagamos una alianza. Bueno, ahora lo que está diciendo los republicanos es, no, nosotros vamos a ir con nuestra propia lista, este señor se va del partido. De hecho, ¿sabes lo que hizo? Se atrincheró en la sede del partido para tratar de evitar que lo corrieran, no pudo. Segundo rostro de hoy, Juscelino Filho, primer ministro de Brasil del gobierno de Lula en ser acusado de corrupción. Es el ministro de Comunicaciones, en concreto del presidente Lula da Silva, y la justicia abrió una investigación acusándolo de corrupción y de malversación de fondos en su periodo como diputado federal. Se remonta a 2021 la causa, y lo que se establece es que en determinados manejos de dineros de contratos a los que él accedía en su condición de diputado, bueno, hubo un desvío de fondos públicos para enriquecerse a él y a algunos aliados. Obviamente una investigación que está en desarrollo, que Filho dice que es un malentendido, que él es absolutamente inocente, y por ahora lo tiene a Lula dándole el respaldo para que pueda permanecer en el cargo de ministro de Comunicación.